Abriendo el juego. Bien, estamos de vuelta con ustedes, pero en el patio hay unos atletas, el Alidón hay unos atletas que no hemos mencionado, interesantes, como está el caso de José Sirí, un superatleta José Sirí en el 809-563-0937. ¿Está ahí, Sirí? Y 809-221-2116. Buenos días. Y usted puede agregar al Boni. Hay gente que quiere agregar al Boni de los que están en el chat. Buenos días. Adelante. Me gustaría mencionar 4 peloteros, a ver qué ustedes piensan de ellos. A ver. Ken Griffey Jr., Excelente. Superatleta. Reggie Jackson, que cuando vi los videos de ese hombre en esa época, eso es una cosa increíble. Mucho poder. Barry Bonds El mejor. y Babe Ruth, porque en esa época, aunque el físico no se compara con los de ahora, el hombre pichaba y bateaba y era duro en las dos patas. Y él tenía un físico diferente al principio. Nosotros vemos siempre el físico de regordete, pero él era más atleta de eso que hemos visto. Adelante. Como pichaba buen sobre día. todo. Sí. Hablando, ¿qué le pareció ayer esa actuación de Connor Helbut con Winnipeg? Que le ganó 2-1. Buena Y el pregunta hockey. esa. Responde, Orlando. Diablo. Mira. Espérate. Oye, ese tipo. Él está ahí todavía. Espérate. No, mentira. Oye, bola de pelota. sí, fue de maldad que tú Winnipeg hiciste. de los mejores equipos actualmente en la NHL. Oye, no está hablando de Adelante. Winnipeg, está hablando de un Está jugador. analizando ahí. Adelante. Miren, wow, pero los Metros están ganando como quiera, con picheo, pero el bateo todavía no prende. Y era para preguntarles si ustedes creen que el efecto Soto está haciendo efecto en que Lindor esté así también. Claro este que año, sí. Lo que le pasó a Soto el año pasado con Aaron Judge, le está pasando a Lindor con la presencia de Soto. Eso es indiscutible. Adelante. Y tú te atreves a analizar de hockey de Winnipeg. Tú puedes. Ah, pero claro, viejo. Claro. Julito. Tengo 2 centros, fui atleta. ¿Quién? Willie May y Carlos Beltrán. Sí, tremendos atletas los dos. ¿Quién Claro fue que el sí. primero que Willie leí? Mays y Carlos Willie Mays, Beltrán. Willie Mays, Sí, sí. claro. Pero no ha mencionado al mejor atleta de Estados Unidos en béisbol. ¿Cuál? Bo Jackson. También. Sí. Nadie lo ha mencionado, Y extrañamente. el de los Bravos que jugaba fútbol Dion también. A Sanders. Dion Sanders. Amigo ¿Sabes quién mío, fue otro tremendo atleta también? Brian Jordan, que jugó los dos deportes. amigo mío, Dion Sanders. Adelante, buenos días. Prime time. Mira, hay un documental buenísimo en Disney, es que está. Creo que está ahí. El de Bo Jackson. No, de Dion Sanders. Ah, eso no lo Cuando vi. estaba jugando los dos deportes, el drama y todo eso, y Atlanta metiéndose en postemporada, no era fácil. Buenos días. Adelante. Buenos días, Sí. Orlandito, Sal- Melvin, Saludos. pero también en físico, Rubén Pemberton. Ay, tenía Pemberton. una caja torácica enorme. Ese era tremendo. Pero es que él era Pemberton. muy fuerte, pero no Fuerte, necesariamente fuerte. atlético. Digo, aquí con los Rangers de Texas. Sí, era fuerte ese. Y también uno que jugó con Orlandito allá en la Liga de los Marlins de Guaricano, el Bello. Y Orlandito también. El Baby firmó con Cincinnati en ese tiempo. qué Yo barbaridad. no hice, los trayados no me fue bien en ese tiempo, me ponía nervioso. En Adelante, algún momento buenos te días. fue bien, lo traía. Y llegaron a perder el tiempo los scouts Y contigo. fueron a verme varias veces. Muchos. A saludarte fueron. Pero él dijo que fue a ver. El corazón más grande Pase con. que había en ese tiempo de esos muchachos que estaban probando era el mío. Por eso tuve que ir al médico. Pues entonces, Fui al médico varias veces. Entonces usted tenía problemas. de salud. 809-563-0937, 809-221-2116. El pueblo está en contacto con nosotros dando sus opiniones sobre los temas que hemos tocado hoy. Adelante. ¿Sabes quién es tremendo atleta? Seno, para que le saludo. Ey, ese tremendo en softball. Exacto, ya mencionaste uno. Tiene Segundo, un récord Gracias por la inflado. llamada. Un récord inflado. No, hombre, no. Yacer Puig, hermano, tremendo Ey, atleta. ese era Sí, tremendo. también. Será También. tremendo. Loco, pero tremendo atleta. Sí, sí. El caballo loco. El Todavía está caballo jugando loco. en Corea. Quiere una oportunidad en el béisbol de Grandes Y Ligas. Giancarlo pero no. Stanton no entra en ese paquete No, de gran no. atleta. No. Cuidado, fue MVP, señores, con los Marlins. Pero eso no lo hace un gran O atleta. sea, todos los MVP. Cuidado. No, yo no sé, estoy diciéndole a ustedes. Y físicamente ese tipo no tiene medio peso de grasa, ese cuerpo. Mark Sí. Maguire tampoco. Y si Aaron George entra, ¿por qué Stanton no? Exacto. Porque Aaron Judge fue centerfield y jugó una buena defensa en términos de un buen papel en términos defensivos.
Giancarlo Stanton nunca. Yo creo que fue un Stanton buen entra. defensivo. Dele un chance a Stanton. Es que una cosa es ser fuerte y otra cosa es ser No, y atleta. físicamente, hermano. Sí, se está tremendo, rompiéndose. Sí, claro. Un medio chele de grasa no hay ahí en ese físico. Pero eso no lo hace un buen atleta. De Giancarlo Stanton. Atleta viene de atleticismo y él no es un jugador atlético. Tú, Él eso- es un jugador fuerte. Mira, Ahí es que hay que sacarle su comida aparte. El Alex Luna de ¿cómo era que se llamaba el programa de nosotros en la Super 7? Deporte 0% de grasa, Deporte por ahí no 100%. había nada de atleticismo. ¿De verdad? ¿Tú sabes quién entra? André Dawson. También, Ah, sí, sí, el será halcón. tremendo. El halcón. Era Mira, tremendo atleta. atleticismo. El Capitán Bonifacio, atleticismo. Seguimos con la gente. 809-563-0937 y 809-221-2116. Y jugar a los 40 años, 40 y pico de años. Señores, y Robinson Cano. ¿Y por qué ustedes se quedan callados? Adelante. Porque hay una llamada ahí. Sí, buena. Sí. Para mencionar, es respecto a los cuerpos físicos de peloteros, Sí. al mejor, Rubén Robles, que no cuajó, por eso era el mejor físico dominicano. Sí, tremendo físico. El de Rubén, lo que han dicho, ¿verdad? Lo que lo pudieron ver en la época. A Rubén Robles. Adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas mañanas. Sí. Cuando se habla de atletas, tienen que mencionar atletas buenos, no gente que nadie conoce o peloteritos malos. Por ejemplo. Atleta, para ser un buen atleta tiene que haber sido bueno. Sí. Como el Rey Pelé. Esos son superatletas. Bueno, ahí está. Estamos hablando de béisbol Sí, específicamente. porque si nos salimos del béisbol se va a complicar Exacto. el asunto. No, nos quedamos aquí hasta la... Carlos Peña era 12 de la buen noche. atleta. Inicialista en un momento, buen jugador defensivo, Buen físico. buen físico, prácticamente Buen físico, pero para mí no encaja en la conversación. no echó libras prácticamente en su carrera completa en Grandes Ligas, se mantuvo en un peso muy estable. Pero en términos de atleticismo, yo creo que él no está a la par del grupo que estamos mencionando. Adelante. Sí, buenos días, muchachos. Saludos y bendiciones para todos. Bendiciones, buenos días. Yo no sé si lo mencionaron, pero yo creo que Miguel Tejada cabe en ese registro. Ay, sí, Porque Miguel sí. Tejada toda su carrera jugó con un físico impecable. Bueno, Tejada, Hay que meterlo ahí también. sí, gracias por tu llamada. Tejada tenía la facilidad de que bateaba promedios, bateaba con poder. Tejada lo hacía todo en el juego. Tú sabes quién no era atlético, pero tenía mucho atleticismo, que es una complicación que tiene el deporte. Por ejemplo, Nefi Pérez, él no era el mejor atleta, cuando usted lo veía físicamente, pero lo que él te hacía defensivamente en el short, tú no te parecía al mismo pelotero. Como Tú los decías, mejores. ¿y cómo es que él coge tanto en el short? Si él se ve como medio, no se le ve el físico que tenía Alex Tejada, por ejemplo. Un tremendo atleta también era Tony Fernández, ahora que tú hablas Sí. de campo cortos. Adelante. Buenos días. ¿Saben qué? El señor que llamó ahora, que me acuerda, el calor de Pelé, Sí. me acuerdo de un amigo que tengo, que cada vez que tenemos una conversación de algún tema, de deporte, o sea, todo lo que él dice es válido. Lo que diga el mundo, el resto, no tiene sentido. Wow. Mira, me apunta Paul Brea. Ese sí es verdad, Ricky Henderson. Ah, no, pero espera. Eso venga acá, Esos son Ricky palabras está en mayores. otra atmósfera. Ricky Henderson está en otra galaxia. ¿Sabe en otra quién galaxia. fue un tremendo atleta? Y yo siento que a él físicamente no se le dio el valor porque él no tenía la musculatura. Ichiro Suzuki. Ichiro Suzuki era un tipo que te lo hacía todo en el juego y él no tenía esa fortaleza, no tenía muchachos. esos músculos. Adelante. Buenos días. Saludos. Bendiciones para todos. No sé si mencionaron a Ale Rodríguez Claro. Claro. y ahora mismo que me lo quitaste de la boca, a Ichiro Suzuki, la leyenda. Ichiro, sí. Sí, Ichiro hacía de todo en el terreno. Incluso algunos compañeros dicen que él pudo quizás sacar un poco más de pelotas, pero que su juego era otro. Él Mira. sabía que él podía ayudar de otra manera a su equipo. Hay tipos que jugaron dos deportes, aunque en Grandes Ligas no pusieron, digamos, que todas las herramientas que otros que nosotros hemos mencionado como atletas. Pero tú mencionar a Tony Gwynn, que jugó dos deportes. Tú mencionar a Tom Glavine, que jugó dos deportes también. Tom Glavine jugó hockey. El caso de Tony Gwynn fue baloncesto. Esos tipos también fueron tremendos atletas. Y otro también que jugó dos deportes, pero este sí mostró, digamos, más facetas del juego.
fue de Winfield también. Ese era un tremendo físico. Adelante. Lo que pasa es que Tony Gwynn, como era medio gordito, uno no. Pero Pero, Tony Gwynn fue exaltado espérate. al Salón de la Fama del baloncesto en su universidad. En la segunda parte de su carrera, porque en los 80 Tony Sí. Gwynn no era un gordito. Adelante. No tanto así. Claro, maybe. Sí. Una cosa. Tammy Sosa tiene buen físico también. Sí, lo mencionamos. Y José Oliva, que murió. La liguita. Es un gran físico, José Oliva. La liguita. Sí. Que es una liguita para él. Y todavía no hay gerente para que todavía. Ahora El conteo regresivo, dirigente y gerente de Leones del Escogido a la espera, los escogidistas. ¿Ya pasó la Semana del Santa? programa. Pasó la Semana pues entonces Santa. ya el anuncio Ya, viene. el anuncio debe llegar por ahí, cualquier momento. Bien pronto. Antes de octubre llega. Adelante. ¿Estás seguro? ¿Cómo están, muchachos? No, viene No. más Todo pronto bien. todavía. No. Hola. Miren, no sé si mencionaron a Julio César Franco. Sí. Ah, ok. Y me recuerdo uno de un buen físico que era Ken Caminiti también. Era fuerte. Tercera base de San Diego. Pero no sé si me pasan un nombre parecido a Caminiti, Ron Gant. Pero Ese creo que entra más. Entra más que Entra él. más que Caminiti. El Pujols de los primeros años era un gran atleta. Claro. Sí, Es que Pujols debutó en grandes ligas. Primero no había un puesto. Él jugó left field. Jugó tercera y terminó en primera ganando guante de oro. Sí, porque a veces, quizás como él no era un corredor rápido. Eso vamos es a lo que decir así, limitaba a Pujols. Lo limitaba, pero él es un caso especial en este sentido, Sí, porque él era un atleta en todo el sentido de la palabra. Lo limitaba para esta comparación porque eso no lo limitaba en nada. Exacto. Para que él tenía que robarse bases si él daba un jonrón y Ahora, anotaba él el tuvo mismo. temporada de 15, 16. Eso Sí, habla pero de que perdón, tenía. él se robó más de 100 bases en su carrera, 117. Eso habla de que como atleta él tenía. Adelante. Saludos, buen día. Buen día. Huáscar, desde Guanuma, Monteplata. Saludos, Huáscar. Uno que tenía un buen físico fue este pitcher que murió, que era bien atleta en el accidente de los yates, en el yate. José Fernández. Ay, José Fernández. Sí, el cubano. Y ese. Y Y hablando de cubano, otro nombre que nos pasan por aquí, por supuesto, es el de Haroldis Chapman. Ah, el espérate, misil sí, cubano. Sí, sí, ese es un atleta. Ese tipo puede hacer fisiculturismo cuando se Sí. retire, ¿eh? Adelante. Orlando, buenos días. Buen día. Oye, el pelotero dominicano con el cuerpo más atlético y más malo, Alejandro Sánchez. Ustedes no lo vieron jugar a él. Gracias por el aporte, mi hermano. Willy McGee, el feo. Te lo pasan por aquí. Tremendo atleta. Como atleta, sí. Tremendo atleta. Bueno, Willie McGee salía al terreno dando piruetas, haciendo No, piruetas. ese era Ozzie Smith. Perdón, Ozzie Smith. Mira, en sintonía con nosotros el Jumbo Díaz. Sí, Jumbo, del patio. En sintonía y Pero, tiene- ¿por qué trae usted No, ese que tiene nombre las ahora? orejas calientes porque acuérdense que él cambió físicamente. Él Entonces, se, está esperando él se convirtió en un atleta ya en la parte final de en su la parte carrera. final de su carrera. Entonces él dice, está esperando que nosotros le diéramos su cariñito. Que el creo Jumbo que Díaz. ahora él trabaja con los Reyes de Tampa Bay y éxitos a él en esas nuevas funciones. Es alguien que sabemos que debe aportar mucho todavía al béisbol y qué bueno que jóvenes van a tener ese privilegio de trabajar con alguien con tanto conocimiento. Que se Oye, lleven de él. yo nunca he visto. Sí. Tú sabes que uno siempre dice, cuando una persona fallece, uno siempre dice, yo nunca vi a fulano molesto. Y es bueno resaltar eso cuando está en vida. Yo nunca he visto al Jumbo como nunca. con una conducta inapropiada. Inapropiada no, pero molesto sí. Yo lo vi. No, pero espérate, pues tú trabajaste con él en el Escogido, pero el Jumbo siempre tiene como una No, buena no, o actitud, sea, una buena vibra. En cuanto a la cortesía, ese es uno de los peloteros de mayor cortesía Sí, que sí. yo he conocido. Tremendo. Naturalmente, ya en aspecto de juego, cuando tú tienes situaciones que no te gustan, tras bastidores hay reacciones. Jumbo pudiera trabajar en un micrófono si él quiere también. ¿eh? Sí, sí. Llévenselo para allá, Sí, pero para no la hay- cadena de los no, toros. no hay cuarto. No, no tenemos con qué No hay pagar. cuarto. Jumbo, Eso óyeme, pide demasiado dinero. Jumbo está haciendo que si dinero. fueran las estrellas de una vez lo contratan. Adelante. Ahí sí hay cuarto. Ahí no- Buenos ahí no hay días, dinero. saludos. Bueno, ahora sí, este año sí. Hola. Sí, Buenos días. sí. Yo creo que ustedes se le están olvidando uno de los mejores atletas. El que terminó jugando primera base de las Águilas, que eso se llama Arturo. Ese es un tremendo atleta. Arturo Disla. Arturo Disla. Pero ese fue el primer pick del año pasado de las Águilas. Tira la piedra y esconde la mano. Sí. Adelante. Bueno, yo creo que el mejor cuerpo atlético que había en la Grande Liga era Ken Griffey Jr.
Y Willy Peña si la agarra. No, Willy pero Moore era Willy muy Moore era fuerte, fuerte. pero no atlético. Tú sabes, me pasan dos nombres interesantes. Uno es Tim Raines y, otro Roberto Clemente. Ay, Sí, espérate, ya se el separa la cometa sangre. de Carolina. Sí, pero mira. Sí, pero el mismo que me pasó Roberto Clemente me pasó de que Williams Astudillo y Pablo Sandoval. Mira, lo de Ken Griffey Jr. es un caso interesante porque Griffey podía hacerlo todo en el campo. Señores, estamos hablando de un jardinero central que ganó 10 veces el Guante de Oro. Ganó un MVP, ganó 7 bates de plata, pegó más de 2.700 imparables, sacó más de 600 cuadrangulares. Buenos totales de robos también. Sí, un tipo que De lo hecho- hizo todo. de hecho, cerca de en- 200 robos. En esa época de los años 90 sobre todo, los debates con Bonds y Griffey Jr. Cuando se hablaba de cuál era el mejor, esos eran los dos nombres que estaban en el tope. Pero las comparaciones con esos tipos iban de quién tenía más poder, de quién tenía más velocidad, que quién tenía más habilidad de fildear. Todas las cosas se debatieron con esos tipos, que en todos los escenarios estaban ellos entre los principales como atletas. Y en producción también, por supuesto. Buenos días. Aló. Sí. Sí. El mejor físico y que parece mejor atleta actualmente, me parece a mí, que es Stanley Marte. Es el Ay, que sí, se un ve tremendo bien, atleta, Tremendo Sí, sí, muy atlético. Sí, señor. se ve bien físicamente. Y le voy a decir uno que está fuera del béisbol y aparentemente se ve más atleta que muchos que están jugando, que es el señor José Reyes, que mantiene las condiciones. Pero Lo mencionamos hace un José momento. Reyes está más en shape que una gran cantidad de los peloteros activos en Grandes Ligas. Y fue un tremendo atleta. Pero un para tipo, mí de los mejores. Triples, pegaba dobles, jugó shortstop prácticamente toda su carrera. Adelante. Bueno, Ricky Henderson. Lo mencionamos también. Nos apunta aquí, ¿quién fue que lo vio? Vicente Blanco, Kirby Pocket, los mellizos de Minnesota. Tenía habilidades, era un tipo... Ese era tremendo atleta también. Sí. Pero creo que había algunos factores que no le favorecían tanto a Mr. Es que ustedes se Pocket. recuerdan a veces de los peloteros de la parte final ya de su carrera. Es que ese tipo, en los 80, el físico de ese tipo estaba bien. Sí, muy bien. Lo que pasa es que cuando van pasando los años, el físico se va poniendo, como le va a pasar a estos tipos que estamos hablando ahora, los Eli, Tatis, eso va a pasar. Adelante. Obviamente no como Juan Pocket. Samuel, el buen segunda base que ha dado este país. Hasta que llegó Robinson Cano. Buen atleta también. Es verdad. Es verdad. Seguimos. Buenos días. Buenas. Hola. Muchachos, una pregunta. Los playoffs de la NBA están en su punto más alto. Yo veo como que ustedes esperan como que muy tarde para hablar de los playoffs, ya cuando el programa está acabando. Vamos a hablar en Vamos breve a la de próxima pausa a meternos un poquito Sí, para... en 6 minutos nosotros vamos a estar hablando de eso. Vi el partido de ayer de Clippers y Denver. Otro partidazo de baloncesto. Un tremendo juego de Kawhi Leonard. Y el final también del juego de Knicks y Pistons fue de infarto. Esos juegos, claro que hay que dedicarles su tiempo. Sí, dos juegos muy buenos ayer. Vamos a hablar de ellos y a revisar las series como están. Fue el mismo. Y decir los juegos Probable. los juegos para esta noche. Adelante. Aló. Sí. Disculpen, se me olvidó mencionar también Matt Kemp, no sé si ustedes lo mencionaron. Ay, ay, Sí, ay, Matt se Kemp lo era hacía tremendo. todo, Sí. hermano. Pero ese Vino aquí. Se acabó, la se acabó salud. de repente, así pim pam. la salud, lamentablemente, le jugó una mala pasada. Hello. Sí. Sí. Muchachos, Rihanna Lozaro. un pelotero que tenía un físico envidiable. Y según decían los expertos, en vez de tener 5 herramientas, tenía 6. Él ha sido el único con 6 herramientas en la Grandes Ligas. Eddie Davis. Lo mencionamos, sí. Se mencionó temprano. Sí, uno de los mejores. En ese sentido, sí. Buenas. 6 herramientas. Te arreglaba el telecable. Te arreglaba la nevera. ¿Usted sabe quién Buen fue? día, buen día, bendiciones. Te arreglaba Adelante. el carro. También. Un pelotero que no, aunque no fue una estrella, pero sí tenía un físico que metía miedo, Willy Mo Peña. Sí, era, vamos a decir que fornido, un pelotero fuerte. No necesariamente atlético. ¿Tú sabes quién fue un tremendo atleta? Y lo confirma que se mantuvo jugando en una posición difícil toda su carrera, Derek Jeter. Sí. Jeter se mantuvo en el show, claro. Él bajó muchísimo su rendimiento, él no fue el mismo jugador defensivo.
Pero para usted estar parado en el campo corto durante tantos años, usted tiene que ser un gran atleta, como lo hizo él, fuera de la producción y todas esas cosas que consiguió. Otro gran atleta también que no se menciona mucho, pero que fue tremendo atleta, Ryan Samberg. También. Uno de mis jugadores Samberg favoritos. fue tremendo. ¿Y por qué no lo mencionaste? ¿Se te olvidó si es de tu favorito? Un No, atleta como no, ese, hermano, pero un tipo, perdón, que robaba hasta 50 ¿Y bases. te sorprende que se le olvide algo a Víctor? No. Gracias por la defensa. Pero venga acá, hermano. Adelante. Sí. Sí, buenos días, muchachos. Yo no sé si mencionaron a este pelotero, uno que jugó con los Piratas y San Diego, Brian Giles. Uy, Brian Giles. Ahora que él menciona a los Piratas, Andy Van Slyke también era tremendo atleta. Jardinero central, de esa época de los Piratas. Unas habilidades. Fue de los primeros que se lanzó de cabeza detrás de las pelotas, principalmente hacia adelante. Van Slyke. Buenas. Buenos días de nuevo. Miren, dos peloteros que olvidé mencionar. Miguel Diloné y Mickey Mantle, que lo comparaban con Willie Mays. Sí, Mantle para la época tenía un físico fenomenal y Diloné, hay que mencionarlo porque es que las cosas yo lo mencioné hace un momentito. Sí, que hacía Diloné era un fenómeno en el terreno. Adelante. Buenos días. Sí. Un buen atleta que jugó dos deportes, fútbol y béisbol, fue Bo Jackson. Sí, lo mencionamos también. ¿Lo mencionaron? Sí, sí. Okay. Y bueno, Jackson incluso es candidato a ser probablemente de lo mejor como atleta que ha parido Estados Unidos. Y Canseco, el loco Canseco, ¿no? Canseco entra ahí también. En la primera parte de su carrera, sí. Hizo el 40-40, fue el primero que hizo el 40-40. El problema es que se volvió loco con el físico y la... Sí, no, se le fue la mano. No era por ahí, espérate. Bueno, no fue eso. Bueno, era ahí. No, porque tiene gripe. Ese otra. Lo que pasa es que su conducta parece como que usted se confundió de sustancia, yo creo. No, adelante. Era loco, pero yo creo que él no llegó ahí. Adelante. Buenos días, abriendo el juego. No seas tímido, buenas. Dame la siguiente, emperador, que ese panel está lleno. Óyelo ahí. Güey. Sí. Damasito García, tremendo atleta. Sí, jugó fútbol incluso. Sí, Damasito García jugó fútbol, eso es verdad. Ay, Califa. Buenos días. Qué duro, Califa. Hola. Dame la próxima. Sí, te escucho. Seguro. Bueno, estaba y parece que se le cayó la llamada. Oye, Damaso García fue un bateador de cerca de 300 en Grandes Ligas en 11 años. Adelante. Buenas. Hola. Sí. Mencionaron a Andrew John, a Jim Edmonds. Jim Edmonds yo creo que cabe. Y también, aunque no era su deporte principal, pero Michael Jordan jugó pelota y era un superatleta. Eso fue un capricho de Michael Jordan. Pero ya estamos hablando, bueno, pero era un gran atleta. Pero no fue Grandes Ligas, o sea que vamos a dejarlo fuera porque si... Pelotero también malo. Eso fue un capricho de Jordan. Adelante. Mencionaron a Raúl Mondesí y a Devon White. Ay, Devon White. A Mondesí lo habíamos mencionado, pero White no. Sí. El cabe, sí. Devon White, un tremendo atleta. Buenos Adelante. días. Tipo que pegó más de 200 honrones y se robó cerca de 350 bases. Una más antes de la pausa. A Coricoqui que nos aporte un nombre. Adelante. Un atleta, un lanzador dominicano que lanzó con los Rojos de Cincinnati, aquí lanzó mucho, era un tremendo atleta. Quizás muchos de ustedes no lo vieron. Santos Alcalá. Santos Alcalá. Bueno, el mismo Mario Melvin era tremendo atleta. Que no se nos quede Carlos Gómez también. Sí, Carlos. Sí. Ya para ir a la pausa. Entra sí, en ese paquete definitivamente. Tiempo de la pausa y regresamos en breve con mucha información para ustedes aquí en Abriendo el Juego. Estás escuchando Abriendo el Juego.